Las emociones son flujos de energías que nos impulsan desde nuestro sentir a una acción, pues. Para mí las emociones es un cúmulo de sentimientos que tiene un ser humano. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Siéntate conmigo. En esta oportunidad tengo unos invitados muy especiales, los cuales vamos a estar hablando de un tema muy importante, cuál es las emociones. Jesús. Buenos días, mi nombre es Jesús Marrero. Hola, Yuraima Palacios. Este tema para nosotros es muy importante, ya que mayormente la gente casi nunca habla de lo que siente. Por eso venimos con este programa para que ustedes se sientan identificados y así podamos desarrollarlo de nuestro punto de vista. ¿Qué son para ustedes las emociones? Bueno, inicialmente dando la apertura a este tema tan importante para nosotros, las emociones son flujos de energía que nos impulsan hacia la acción, ¿no? Tomando en cuenta de que todos los seres humanos, independientemente de donde estemos ubicados, somos energía. Y en base a esa energía, en base a lo que sentimos, Claro. bueno, eso que estamos sintiendo, esas emociones, eso nos van a dar el impulso hacia una acción, bien sea porque lo que creo que para mí es positivo me va a hacer sentir bien Claro. y lo que creo que para mí es negativo me va a hacer sentir mal. Las emociones para mí es un cúmulo de sentimientos que tiene el ser humano, que van a salir de acuerdo a una experiencia, a una vivencia, a una A situación una situación. en un momento determinado. Y ahí vamos a saber cómo vamos a ¿Cómo reaccionar. vamos a Y actuar? sin embargo, a veces no sabemos cómo actuar en diferentes situaciones, no sabemos Bueno, que manejar la actuar no situación, sería tampoco la palabra. ¿Cómo vamos a reaccionar a reaccionar ante una ante una situación situación? donde no hemos pasado, porque no todos hemos pasado por la misma situación y no todos reaccionamos de la misma manera. Claro, claro. ¿Cómo definiríamos las diferencias entre emoción y sentimiento? ¿Es lo mismo una emoción que un sentimiento para ustedes? Bueno, yo no sé si sería lo mismo, ¿sí? Aunque, fíjense, nosotros venimos, por lo menos Jesús y yo tenemos la particularidad que venimos de una filosofía de vida, ¿no? Ujú. Que se llama CRP, que tiene que ver mucho con las emociones. Ok. Pero el dudar de algunas de estas preguntas te dice que nosotros no estamos practicando con esa fluidez, como nos lo dice el programa. Pero aquí vamos a hablar como el ser humano, Exactamente. Una Yuraima. conversación. Ajá. Pero para mí, las emociones son esos sentimientos, bueno, como te dije hace Ujú. ratico. Entonces, hoy, hoy yo puedo decir, Yuraima tiene mucho más control de sus emociones. Claro, Mucho, mucho. Eh, y de repente nosotros hablamos de emociones nada más cuando tenemos un dolor quizás amoroso, pero es claro. que en todo, en el día a día. Últimamente creo que lo que está en vodka, ahorita es eso, las emociones, el ser humano, cómo vive el día a día. Porque así como estamos nosotros, en cualquier lugar del mundo hay una persona apurada porque es ama de casa, porque lleva Ujú. las riendas del hogar, pero que también es profesional, que tiene que salir, que llega tarde. Y ahí juega un papel muy importante en las emociones. ¿Cómo Exactamente. estás tú? ¿Cómo está tu amor propio? ¿Cómo están tus sentimientos? Porque es algo que viene Claro, viene de la mano. arraigado. Ujú. Si no hay emoción, no hay sentimiento. Si no hay sentimiento, no hay emoción. Bueno, en ese particular, válido sus argumentos, pero, o sea, lo veo distinto de qué forma, porque considero que el sentimiento puede ser algo que perdura en el tiempo, pues. En Mm, cambio, la emoción, como la misma palabra lo dice, o sea, nosotros, o cada uno de nosotros, de acuerdo a, como lo decía Yuraima desde el inicio, al nivel de conciencia que tengamos, bueno, la vamos a gestionar de manera diferente. Sin embargo, el sentimiento cuando me refiero que es algo que perdura en el tiempo, es como que yo te dijera,
que nunca te voy a dejar de querer, Ujú. por ejemplo. Ese es un sentimiento que pasarán años, siglos y eso está ahí, pues. Ajá. Y si esa persona te hace algo malo, ¿tú vas a seguir queriendo a esa persona? Ahí que juega el sentimiento o la emoción. Bueno, por eso te digo, pues es dependiendo el nivel de conciencia que tenga cada quien en el Claro. momento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Ujú, anteriormente, eh, cualquier cosa, o por clasificarlo en bien o mal, ujú. que se veía como mal, o que uno veía como mal, eran errores, pues. Y Claro. uno, con esos errores, uno se culpabilizaba, mira, no sirvo, y porque yo hice eso así. En cambio, con el nivel de conciencia de ahora, eso que yo veía antes como un error, lo puedo ver como una experiencia. ¿Por Mm, qué? Porque eso que viví, bueno, de alguna forma me ha permitido avanzar y llegar hacia donde estoy. ok. ¿Cómo gestionan los sentimientos o las emociones los hombres y las mujeres? Wow, esa es una pregunta interesante, ¿no? Que Claro. creo que es una de las finalidades por las cuales estamos nosotros hoy aquí. Por lo menos yo, que soy mujer, yo no gestiono mis sentimientos y mis emociones igual que un hombre, y ni igual que otra mujer, porque cada ser es individual. Pero creo que las mujeres, como somos más unidas, hablamos un poco más que los hombres, siempre tenemos esa conversación, ¿cierto? Y si yo no gestiono algo, cuando hablo con una amiga, creo que eso me ayuda. Bueno, no puedo solucionarlo sola, pero cuando hablo con ella, con una amiga o mi pañito, como decimos por ahí, uno aprende como que, o bueno, de repente no aprende, pero eso te ayuda a buscarle solución a lo que tienes, pues, de mi punto de vista. Bueno, Todo ha evolucionado Claro, y yo tengo muchos amigos que entre ellos también hablan. Claro, hay hombres que de repente le cuesta un poquito un más poquito más. expresar Ujú. qué tanto sienten, pero yo creo que ya ellos también han empezado a soltar esas cargas y a comentarlas, a contarlas. Yo, tanto para las mujeres como para los hombres, hay personas que no expresan sus sentimientos. Les cuesta. Me No es, cuesta. no es una cuestión de género, No, ok. que quién da más o quién da menos. No, es la persona, ¿sabes? Yo esto no lo veo como de medirnos, De de medirnos. medirnos. Hay personas que todavía nosotros no tenemos, y siempre lo conversamos, Jesús, nosotros también somos amigos de los conversatorios y allí nosotros también hemos paseado por algunas de estas Claro. experiencias y simplemente el ser humano cuando se resiste a expresar sus sentimientos es cuando mucho más mal está, ¿no? Porque no tenemos esa cultura. Dígame, nosotros los barloventeños, o sea, un hombre que llore, Que llore. por favor. O que se sienta como que incapacitado de algo, Sí, que ¿no? vaya a buscar ayuda porque por una situación. Hay personas que se deprimen muchísimo por una jubilación, por un despido de un empleo, por una ruptura de una amistad, hombres con hombres. O Claro. sea, y cuando no lo expresas, bueno, Andas mal. quizás se te hace mucho más largo Claro. la solución a eso que puedes resolver en un momento determinado. Claro que sí. Bueno, yo creo que como agregando un poco a lo que dijo la compañera Yuraima, en ese particular, tomando la palabra que ella dijo sin la intención de medirnos, porque Claro. no es la finalidad del punto, pero creo que la mujer es un poco más fluida en ese punto de expresar lo que siente. Claro. Bueno, quizás por sus experiencias, por sus vivencias, Ujú. pero uno, el hombre, aunque eso, bueno, está cambiando, pues, de alguna forma, eh, quizás por ego, por cultura, por resistencia, quizás el expresar cómo, pues, a machismo, cómo me estoy sintiendo, o sea, eso de aparentar ser, pues, algo que realmente no soy, bueno, es como que muy común, pues, en el hombre, porque, bueno,
por estos aspectos que mencioné anteriormente. Sin embargo, eso ha venido cambiando, pues, Sí. paso a paso, y gracias a Dios que de esa generalidad, pues, o ese colectivo, pudiera decir hoy en día que soy una muestra, de alguna forma, de eso, porque he venido avanzando paso a paso a través de todos los trabajos personales que he venido haciendo. Y es bastante interesante cuando tú logras entender y comprender que, bueno, que tienes que actuar desde lo que tú sientes, pues, independientemente del que dirán, porque eso siempre debe existir, de que mira que la gente le gusta, que no le gusta, pero la mejor compensación al final es que tú puedas hacer eso que te hace sentir bien, pues, eso que a ti como persona te genera bienestar, eso es otra cosa. Exactamente. Y que uno debería aprender. Más que todos los hombres, pues. Hombre, que hay mujeres que también se quedan Bueno, con y eso. las que yo, mis amigas, por decirlo así, le hablo de algo, ¿cómo te sientes? Ahí se suelta. Mira, me pasa esto, tío. Pero un hombre, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. Bien. Casi nunca me dicen, mira, me pasó esto, Carleni. No. No sé si es que no tienen la confianza o no, como tú dices, no son tan abiertos, no se quieren mostrar Pero hay débil. hay una evolución en esos temas. Yo siento que este, los mismos medios dan muchos programas como estos que permiten que el hombre se encuentre más a sí mismo, porque es que todo va a partir desde ti, es del Claro, ser. Y, y no das lo que no tienes. claro. Entonces hay que empezar por algo. Nuestras emociones, si nosotros no aprendemos un poquito a controlarlas, nos van a dominar ella a nosotros y Exactamente. nos van a llevar quizás al rumbo que ellas quieran ir y no el que debemos nosotros tomar. Exactamente. ¿Cuál creen ustedes que es la emoción más difícil de identificar? Wow, esa también es una pregunta ¿Cuál, interesante, cuál ¿no? es la más difícil así que uno diga, no sé qué? Porque, bueno, creo que también esa pregunta, viéndolo de lo que hemos hablado desde el inicio, pues, de que estamos hablando netamente desde nuestra experiencia, Ujú. para mí, la emoción más complicada que desde que comencé a hacer este trabajo y antes de, que me ha costado más gestionar, es la rabia, Yo creo que a todo ser humano. es la Porque rabia. a veces uno dice, uno no puede decir cosas con rabia, molestia, pero es que es difícil después que tú pases todo eso, decirla, no sé, para mí también. Al- Decirla que de manera, mira, pero es que no me gustó esto, tú explotas y no te interesa lo que dices, pero uno tiene que controlar eso. ¿No? Cuesta. Y que lo que hemos Cuesta. hablado, pues, desde el inicio, o sea, cuando te digo que es la rabia, porque, Mm, bueno, por muchas cosas de cultura, creencias, o sea, conscientemente o inconscientemente, o sea, yo tengo rabia, siento eso y yo tengo que decir. disparar, pues, coloquialmente hablando. Ujú. ¿Por qué? Porque, bueno, sentir eso, o sea, más que responder, es reaccionar a algo. Entonces, cuando no nos hacemos conscientes de eso y lo que decía la compañera Yuraima hace unos minutos, o sea, deja que la emoción se apodere de ti, eh, en vez de generar bienestar, generas malestar. Ujú. ¿Por qué? Porque, bueno, no es porque lo digamos nosotros acá en este podcast, pero todas las enfermedades provienen de las emociones y eso está comprobado científicamente. Entonces, una persona que generalmente viva permanentemente en rabia, ¿qué puede pasar con esa persona? Un Una infarto. úlcera, o cualquier enfermedad del estómago, O porque del corazón, porque yo digo también que las emociones se entonces reflejan bastante en eso, el de corazón. alguna forma, pues, genera ese malestar allí, porque también algo importante que nosotros Ujú. debemos tomar en cuenta es que la emoción, de alguna forma, nosotros debemos exteriorizarla. Porque si nosotros no exteriorizamos eso que estamos sintiendo, que es donde hablábamos de que a uno el hombre le cuesta más que a la mujer Claro. expresar, eso de alguna forma te va generando malestar hacia adentro, pues. Entonces es ahí donde vienen las enfermedades, porque empiezas que si fiebre, que si gripe, Dolor entonces de vas y te cabeza. haces los exámenes y todo está bien, y mira, pero que tengo los valores bien, pero es que no sé qué es lo que tengo. Entonces, como ese tema ha sido muy obviado, el de las emociones, gracias a Dios que nosotros hemos dado como un paso más
a acercarnos y hacernos conscientes de lo importante que es este tema. Y bueno, de alguna forma no somos ni más ni menos, pero bueno, hemos tenido como esa oportunidad que quizá otra persona aún no ha despertado o no ha hecho consciente de eso. Y bueno, Claro, pero estamos en un espacio o en un mundo de que todos somos uno viviendo realidades diferentes. exactamente. Mira, el tema es amplio, complejo y todo lleva a lo mismo. Eh, una de las emociones fuertes, sí, yo comparto con usted, la rabia. Lo viví, no voy a decir que todo lo vivo, pero quizás ahora lo vivo menos. Claro, ¿Por qué? Porque cuando nos hacemos responsables de nuestros actos, cuando nos conocemos un poquito más, entonces, parafraseando un poquito lo que nos dice Ángel en los conversatorios, nosotros, esas acciones llegan menos a nuestras vidas. Cuando tenemos una emoción como rabia, que saltamos de eso después, no, casi que más nos hieren las palabras a nosotros que al que se la decimos, es verdad. ¿sí? Y cuando nosotros estamos atentos y cuando nosotros estamos presentes en nuestro, en lo que, en lo que estamos haciendo, difícilmente llegue tan seguido como antes la rabia. Pero es que ahora estamos en otro nivel. Claro, ¿Qué te hace sentir a veces alguna inseguridad que tenga? claro, Nosotros, hoy por hoy, yo ahora siento, sí, soy un ser humano. claro, Claro que me molesto. claro que Uf, sí. ni que fuera un astronauta, pero me molesto menos. Claro, Me menos. molesto Y la menos manera de de reaccionar es de un poco reaccionar diferente ante, antes. uf, totalmente diferente, mucho. Y eso lo agradezco. ¿Por qué? Porque me trae bienestar, porque me siento bien. Tú hacías la pregunta de las que nos cuesta más Ujú. Sí, que cuál reconocer, la emoción más difícil de identificar. de identificar. Sí, no es que no la identifiquemos, sino que quizás de De asumirla. asumir, de ser Y, responsable de eso. y saber de que cuando dices algo que está mal, reconocerlo. Mira, Ujú. no, dije esto, discúlpame por decirte esto, estaba pasando por un momento de rabia. También es difícil reconocer que hiciste mal o dijiste algo mal, De aceptar de que te aceptarlo, equivocaste. porque casi nadie lo hace. Ujú. Y entonces ahí cuando dices, tú me dijiste esto molesta por la rabia, pero tú no te pones en el lugar de la persona que escuchó eso. Y tú también como esa persona que recibió esa rabia, porque todo eso lo recibe. Y a veces yo digo, ¿qué te hace llegar a la rabia? Porque de repente tú dices, no, pero es que me hizo molestar porque me dijo tal cosa. Pero es que las cosas se toman primero de quien lo diga, ¿sí? Cuando tú estás seguro de quién eres, ¿qué te importa a ti lo que diga otro? O sea, Exactamente. entonces para llegar a la rabia deben haber muchos episodios o muchas cosas, o cómo te sientas en ese momento, en ese día, Aunque ¿sí? yo también digo que cuando llegue ese momento de rabia por una acción que hizo otra persona, ese problema es tuyo. Ese no- No, si esa persona Déjale su rabia a él, esa persona actúa de esa manera, tu problema es tuyo porque tú te claro. molestaste, fuiste tú, eh, ¿sabes? Entonces, Sí, no pero es el problema a veces ni siquiera de la persona que lo hizo, sino de uno mismo, o viceversa, o viceversa también, ¿verdad? ¿sí? Sí puede pasar. Porque fíjate, tú me puedes decir hoy, a mí no me gusta ese color de cabello. Ujú. Ay, pero ¿y por qué no te va a gustar? Esa es tu percepción. Porque yo me voy a molestar por lo que tú estás viendo o lo que tú estás sintiendo. Claro, Ese es tu problema. Ese no es exactamente. el mío. A mí me gusta así. Pero cuando nosotros no estamos seguros de lo que hacemos, caemos en tu juego. ¿Sí? Ujú. Y el problema es de la otra persona, no tuyo. Porque el que tiene el Exactamente. color del cabello soy yo. Y Y si lo eso, tengo es porque me gusta. no, y hay gente que, ay, mira esa muchacha, se puso ese color de cabello tan feo. Pero es Sí. que déjala así, esa es ella. Pero yo puedo aceptar esa crítica. Ay, Jesús, qué bello te quedan las clinejas. Como hay una persona un hombre, de repente, en otra época te va a decir, los hombres no se peinan así. Y Jesús se puede enganchar a decir, a debatir Claro con que él por qué sí. sí o por qué no, y llegan a la rabia. Pero es que ese es su criterio de él.
Claro. Jesús tiene el de él y por eso se crea las clinejas. Y ya. Hablamos ahorita de bienestar, ¿verdad? ¿Cómo podemos manejar las emociones donde nos ayuden a contribuir al estrés o al bienestar? Que esas emociones sean positivas, que nos ayuden a manejar esa rabia donde nos den bienestar y nos ayuden a manejar el estrés. Bueno, yo creo que, o creo, no estoy seguro ahora de que una de las cosas que nos permite a nosotros de alguna forma diferenciar Ujú, qué es lo que me está generando bienestar y qué es lo que me está generando malestar, indudablemente es la atención. Porque cuando yo veo muy recurrente alguna emoción en mí, ujú. yo tengo que revisar por qué eso está siendo tan repetitivo. Y si eso me está generando malestar, con más razón. Porque inclusive a veces también lo que nos genera bienestar, porque sí, o sea, el bienestar también es de pinga, Ujú, sabroso, positivo, pero llega un momento que ese bienestar, de alguna forma, puede elevarnos tanto que vamos a arroparnos por y nos volvemos egocentristas, pues. Porque eso claro, también es algo que hay que reconocer, ¿no? claro, Porque mucha gente habla de que el ego, no, pero es que el ego forma parte de nosotros. Y eso, o sea, eso es una realidad, pues. Sin embargo, muy personal, considero que una cosa es tener ego y otra cosa es ser egocentrista. Estamos hablando de cosas totalmente diferentes. ¿y cuáles serán las diferencias ahí Bueno, para ti? para mí considero que el ego, como lo dije anteriormente, forma parte de nuestra estructura como ser humano. O sea, Ok. yo puedo sentir ego o puedo sentirme Cuando te vistes por algo, bien, exacto, hueles por algo bien, que hago bien, pues. claro, Sin embargo, cuando yo considero que en un mundo donde hay 2000, 3000 hombres, yo soy el único que huele bien, estoy siendo egocentrista porque, o sea, pueden haber hombres que huelen mejor que yo, por ejemplo, pues. claro. Entonces yo creer que en esa masa soy el único que, o sea, soy la tapa del frasco, como llamamos nosotros coloquialmente, ya estoy saltando desde ese ego a ser egocentrista. Y en la realidad te genera bienestar, te genera ese bienestar que uno busca, pues, porque te sientes bien de acuerdo a lo que estamos hablando, pues, de las emociones que nos generan bienestar o estrés. Claro, entonces de alguna forma también, como la palabra que decía Yuraima hace unos instantes, que eso también, cuando te hablo de que enfocado en la Ujú, atención, ahí también podemos darnos cuenta de qué tanto nos conocemos. Porque cuando tú llegas a ese punto de diferenciar, cónchale, pero no es que lo estés viendo como bien o mal, simplemente que eso está ahí y existe. Pero si esto me está generando malestar y esto me está generando bienestar, yo tengo que, desde ese conocimiento que tenga hacia mí, oye, yo tengo que buscar la forma de que esto que me está generando malestar, o sea, ¿Cómo ¿cómo lo lo vivo? gestiono? Exacto, ¿Cómo ujú, lo cómo vivo? lo gestiono? ¿Sabes? Ah, Porque claro. si eso me está generando malestar de alguna forma, o sea, la misma palabra lo indica, malestar. mira, el día a día, y vamos a poner y ustedes me dicen, no, Yura, ¿qué te pasa? Así no es. Fíjate, este, todos nosotros estamos viviendo una situación económica fuerte que nos genera estrés y nos va a poner, perdón, quizás en un momento determinado de mal humor. Ahí no hay bienestar, Es verdad. ¿sí? Pero si, ¿cómo llevas el día a día? Entonces, si nosotros vamos a estar en baja vibra todos los días por la situación económica, mira, Te entonces vas. no caminaríamos. No, estuviéramos en una Estuviéramos todo el cama. tiempo en el subsuelo, sí. Pero no, no, nosotros tenemos que entender que bueno, que es algo que nos está tocando, pero también nos decimos, ¿y qué estamos haciendo para hacer algo diferente a que nos proporcione bienestar y no tanto estrés? Claro, Y no caer en rabia o en desesperación o en frustración porque no tengo lo que deseo en un momento determinado. Ni te puedes quedar en el conformismo, claro. ni te puedes quedar en la rabia, sino como nosotros, desde nuestro bienestar, porque hay una riqueza interna, porque es que en no tener ni para pagar el pasaje,
pero tengo una sonrisa y me siento bien y tú no vas a creer que no tengo para pagar el pasaje. Claro. Y te paras y me das la cola porque, verga, te Tú vi misma tan la chévere, energía. estás ahí en la esquina, ¿qué pasó? ¿Cómo te va? Y Y ni a mí siquiera me el ha pasaje, a pasado. mí me ha pasado, Me manda limpio. ¿verdad? Ese bolsillo es limpio y Pero te sientes bien, pero bien, eres sí, tú, porque no estás en frustración, claro. Y si ¿ves? andas en frustración, perdón, te toca Entonces, caminar. ay, ni te ven. Ni te exacto. ¿Quién está? Yo paso por ahí, pero yo no te vi en la esquina, porque es que estás tan gris, porque estás tan aburrido, o tan aburrida que ya ahí se pierde todo. Exacto. Entonces, todo tiene que estar en ti y todo va a estar en ti, en cómo te sientas, lo que proyectes, aún en un momento difícil o en una situación muy difícil, tienes bienestar. Exactamente, ¿Sí? excelente. ¿Cuál es el mayor mito sobre las emociones que han escuchado? Ya, guau, esto no es así. Para mí me parece que es así, pero no creo que sea así. Bueno, mira, Un mito, Jesús, los hombres en tu familia nunca lloraron. sí, ¿Ah? infinidades de cosas que tú escuchas, inclusive, tú hablabas hace rato de lo del peinado. Incluso, bueno, mucho, lo digo abiertamente, por ejemplo, mi papá, pues, es la segunda vez que yo me peino de esta forma. La primera vez fue en tiempo de pandemia. Ajá. Y mi papá cuando me vio, él no me dijo nada, pues, pero como estamos hablando hace rato que somos de energía, o sea, su lenguaje era de incomodidad, pues, ¿sabes? Como que, ajá, pero más o ¿Por qué menos, dices o eso? sea, si tú eres un hombre, o sea, yo hice fue un hombre, no una mujer y tal, no sé qué, ¿sabes? Entonces, llegó un punto porque sentí que su incomodidad era tan obvia que, o sea, que se sentía, pues. Y bueno, yo hablé con él y le dije, papá, pero es que yo entiendo ahora, desde este nivel de conciencia que estoy, que quizás tú en tu momento quisiste hacerte esto que tengo yo, pero no te Ujú. dejaron. ¿Por qué? Exacto. Porque era otra Pero sí, cultura, sí, sí, sí te claro, dijo que sí. sí, era otra cultura, era otra cosa. ¿Por qué? Porque yo vi una foto de mi papá donde mi papá usaba afro. Entonces yo dije, rápidamente me vino esa imagen a la mente. Yo, ajá, pero mi papá me está incómodo por esto. Y yo lo vi una foto de él con un afro. Entonces Él pudo tener estoy seguro de que quizás en su momento él quiso hacerse lo que me estoy haciendo yo, pero Ujú. como no lo dejaron, entonces él está viendo que Yo- yo me lo hice y él quizás iba a intentar decirme o impedírmelo. Y yo le iba a decir, papá, pero es que yo soy un adulto. Entonces eso como que, ¿sabes? Y bueno, eso de que los hombres no lloran, entonces eso también es, mira, que Cultura. uno que Sí. desde pequeño, pues, que uno se caía, no, levántate, no llores, porque los hombres no lloran. Entonces, ese tipo de cosas también es lo que nos ha hecho como que un poco más resistente. No, yo tengo a mi hijo ahorita, él tiene 5 años y yo no le digo así. Le dije, voy a cambiar ese patrón. Claro. Yo no le dije, cuando él quiere llorar por algo, y se le digo, no llores, porque estás llorando. ¿Sabes? ¿Por qué estás llorando? Disculpa, Nara, no llores. ¿Por qué estás llorando? Él dice, bueno, si te duele, llora o habla conmigo, dime qué te pasa. Trato de como cambiar eso, pues. Claro, claro. Porque no, Es los un hombres ser se humano, lloran. Los es hombres un se ser lloran, no humano. tienen ojos, no Claro, tienen sentimientos. Entonces sentimiento. nosotros mismas a veces también decimos, ay, los hombres no Nosotros tienen los creamos, sentimientos. nosotros somos los que creamos ese hombre Exactamente. machista. Exacto. Sí. Y la mujer más que Sí, todo. nosotras las mujeres somos las que los creamos. Yo te felicito si lo estás Sí, haciendo lo estoy haciendo así, así con mi hijo. porque es así. Decirle a un niño, si va a la escuela y lloras ante los otros niños, sabes que te voy a reventar yo al llegar. O sea, ¿qué estás creando en él? O sea, una inseguridad total, porque no lo puedo hacer, pero yo tengo ganas, pero no. Entonces, es un ser inseguro. Es un tema de Por- validación, pues, estás no, invalidando lo que él quiere expresar, pues, lo que está claro, sintiendo. lo está reprimiendo a que sea él, a que él exprese lo que él desee. Va a llegar un momento que va a querer un caramelo y tampoco te lo va a pedir. Exacto, Entonces, son cosas que te llevan a otro. Y así va formando a ese hombre inseguro. exactamente. Es que la sociedad vive de hombres inseguros. Y Ujú. no es porque ellos quieran ser así, sino que la misma sociedad, la cultura, como tú dijiste Sí. ahorita, ha hecho que el hombre también se Se reprima se de decir reprima. cosas. Exacto. Y tiene que ver mucho también la familia. Por ejemplo, yo no tengo como muchos mitos, porque gracias a Dios tuve la oportunidad de que en mi casa casi que decíamos lo que sentíamos, Claro. con respeto. Pero sí,
mira, no quiero esa comida, no me gusta esta Claro, es mi comida preferida, mamá, no te queda bien tal cosa, a mí no me gusta cómo te queda, claro. ¿sí? Entonces, eso desde joven. Si vamos a limpiar la casa, ay, yo quiero poner el mueble aquí, tener libertad. Esa libertad, no libertinaje, pero sí te va formando a unas cosas sencillas, cosas muy sencillas, pero que van formando la personalidad de un individuo. Dejarlo. Por ejemplo, hay mamás que de repente te dicen que no me quites este florero de aquí. Ujú. Esto es aquí. Entonces tú, Te reprimes. Y entonces para la vida, te vives para reprimida. todo, ese simple hecho de no mover una silla, Exacto. ¿sí? Te va reprimiendo. No, no lo puedo hacer. Mi mamá no me dijo que lo hiciera. Entonces, hay que dar la oportunidad con ciertos límites de que nos equivoquemos y que tengamos libertad. Si la casa es tuya, porque no puedes mover el mueble. Exacto. Esta es tu casa, tú tienes que limpiarla, o no puedes mover el mueble. Ah, Entonces, esas pequeñas cosas, ¿sí? Van marcando la personalidad del exacto. individuo. Es verdad. ¿Cómo creen que podemos cultivar emociones positivas en un mundo lleno de desafíos? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes para mí, inclusive en todas las relaciones que cultivamos para llegar a Ujú. eso, es como inicialmente teniendo claridad en nuestras relaciones, pues. Cuando hablo de claridad me refiero a establecer límites Yo no que, escuché bien la pregunta y disculpa. Ah, ¿cómo crees que podemos cultivar emociones positivas en un mundo lleno de desafíos? este, o sea, esa claridad, pues de alguna forma establecer límites claros que nos permitan de alguna manera tener relaciones mucho más sanas, Ujú. porque a veces escuchamos, pues, que mira, pero es que fulana o fulano me faltó el respeto y no sé qué, y broma, o fulana no quería hacer tal cosa, pero bueno, yo le dije, pues, yo lo induje a que hiciera tal cosa. No, porque cuando hay una relación sana y hay una relación de límites claros, o sea, yo sé hasta dónde puedo llegar con Yuraima, yo sé Claro, hasta dónde puedo llegar contigo. ¿Por qué? Porque, bueno, sé muy bien sus límites y yo sé que si a ella no le gusta algo o no quiere hacer algo, independientemente que ella sea amiga mía de los años, no sé, bueno, ella no le gusta eso, ella me va a decir que no. Sí, claro, considero que eso, o sea, de alguna forma contribuye pues a que eso pueda como que tener una mayor fortaleza. Porque bueno, tú teniendo claridad contigo, porque estamos hablando desde el inicio, claro, que todo nace desde nosotros, bueno, eso que tú proyectes contigo, de alguna forma, bueno, lo vas a esparcir hacia afuera, pues. Creo que es algo ahí importante claro. eso. El día a día está lleno de desafíos, el día a día, personales, profesionales, en todos los ámbitos, Sí. comunitarios, Ujú. son desafíos, pequeños, grandes, y todo va a depender de ti. De- Eh, yo me remonté en la pregunta quizás a mi tiempo de servicio, ¿no? Cuando estaba trabajando. Y siento que de yo haberme conocido, no tener tantas inseguridades, pude haber tenido un ambiente laboral mucho más sano. Claro, Porque muchas veces nosotros vemos oscuridad en otros y lo tenemos nosotros mismos. exacto. Eh, Nuestros miedos, ¿sí? Este, Nos limitan o nos ponen a decir cosas como que yo no voy a ser menos que Jesús. Yo Exacto. en este vodka, en esta entrevista, en esto, yo no voy a quedar menos con eso. Esa competencia, por ese desafío, al querer quizás ser mejor, nos lleva a enlodarnos y a poner la cosa un poco tensa, ¿sí? Claro, Pero vemos siempre, buscamos culpables siempre en el otro, pero no vemos pero nosotros. nunca nos vemos a Como dicen por nosotros ahí, mismos. vemos la paja del Eh, ojo ajeno, pero no vemos la de Sí, y nosotros. no nos vemos la de nosotros. Y eso hace eso un poco más tenso. Desafío lo vamos a tener. Podemos manejar estas emociones de manera saludable, que no, cuando tengamos esas situaciones de desafío fuertes, ¿cómo podríamos manejarlas?
Bueno, considero que también eso, o sea, tiene que ver mucho, que ya creo que lo hemos comentado ya Ujú, anteriormente, del cómo te estás sintiendo, pues. claro, Porque muchas veces, hablando quizás de lo que he experimentado a lo largo del proceso personal que he venido haciendo, quizás eso que podamos expresar a veces como un desafío fuerte, quizás ese desafío fuerte es una oportunidad, pues, porque es depende cómo lo visualices claro. y eso lo vas a determinar cómo te estés sintiendo. Porque quizás eso que yo veo como un desafío fuerte, quizás yo, porque tengo una amistad con Yuraima y le comento eso, "Mira, Yuraima, ¿sabes que me está pasando esto? Que yo veo que eso es una vaina, Mm, un desafío fuerte, no sé, de repente Yuraima me dice eso, pero yo veo que bueno, según mi punto de vista, que hay esta oportunidad, hay esto lo puede transformar en esto, ujú, y de alguna forma, quizás ella me da como esa claridad a que tenga otro enfoque hacia eso, y de alguna forma, a pesar de que estoy hablando de que es de acuerdo también a nuestro sentir, eso que ella me está diciendo, de alguna manera, quizás no va a cambiar en su totalidad lo que esté sintiendo, pero sí va a influir eso que ella me está diciendo como para que yo me detenga y diga, verga, pero es que yo no había visto esto, es que yo no había visto lo Yo otro. estoy un poquito como las mis. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo podemos manejar las emociones de manera saludable? Entonces, bueno, creo que eso para mí de repente sería uno de los puntos más interesantes. No, no engancharnos tanto. Claro. De repente, si nos conocemos y de repente yo no estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo eso ahorita, lo más saludable es yo respetar eso. Yo doy mi punto de vista, pero Claro, no engancharme. No eres, que lo que estás diciendo no es. Y es una manera saludable de nosotros ir llevando una situación, como se dice, tener inteligencia emocional, claro. Que eso me costó mucho entenderlo. ¿verdad? Sí, muchísimo. Este, Ángel me lo repetía y me lo repetía, Ángel, ¿me puedes? Sí. Y en estos días con un amigo, ustedes lo conocen, el profesor Eladio, siempre lo conversamos. O sea, inteligencia académica, académicamente puede ser mira, lo máximo, casi que estás en la NASA, pero emocionalmente puede ser una hormiguita, no estás. Y siempre nos ponemos, conversamos, y Ujú, vamos a poner un ejemplo muy coloquial o muy, para que sea más entendible. Nosotros vamos al médico ujú, y te dicen, bueno, Jesús, anda donde la doctora tal, ujú. porque es buenísima. Te hace los exámenes, te hace un chequeo, mira, pero qué. Y tú vas con todas esas expectativas a ese médico. Cuando llegas allí, te encuentras, bueno, dígame su nombre, qué es lo que se siente, Claro. hágase esto, esto. Ah, usted lo que tiene es esto, esto, esto. Y tú dices, Pero nunca viste ese ser humano que te dijo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde te duele? Ah, tu nombre, mira, se parece mucho al de mi tío, tal cosa. Esa Ese empatía. interactuar ujú, de esa calidez humana no la viste, porque emocionalmente ese médico que académicamente está muy bien, pero emocionalmente no lo entiendo. está. No quiere socializar contigo, sabrá Dios en qué emoción está él en ese momento, Ujú. O qué cómo está está, pasando. ¿ves? Pero te vas a enganchar. Tú no sabes, no puedes juzgarlo el por qué emocionalmente no está vibrando contigo. ¿Cómo podemos desarrollar la inteligencia emocional? Bueno, primero quiero comenzar definiendo lo que para mí es la Inteligencia inteligencia emocional. emocional, ¿no? Yo creo que la inteligencia emocional es la capacidad que tiene cada ser humano para conectar con el otro. Y cuando yo te hablo de conectar con el otro, pudiera establecer dos diferencias entre dos términos que me parecen interesantes, como es la empatía y la compasión. O Ok. sea, el yo tener compasión con alguien, que muchos lo confunden con que es tenerle lástima a otra persona. O sea, la compasión siempre me lleva
a la respuesta, al yo querer saber qué es lo que supuestamente para mí tú necesitas. O sea, me voy a la Ujú. respuesta y de alguna forma yo estoy invalidando lo que tú puedas sentir o qué es lo que realmente necesitas. Es decir, de repente Yorema me comunica y me dice, Jesús, ¿sabes qué? Verga, me siento mal, chamo, tengo como 2 días así como con una ansiedad, me duele mucho la cabeza. Y de repente yo, como soy amigo de Yuraima hace tiempo y tal, no sé qué, no, vale, ya compré un helado de Yuraima. Y llego yo a su casa donado, coño, Yura, mira, aquí te traigo un helado, porque eso que me dijiste que tenía, y Yuraima se me queda viendo así como que, no, eso yo no quiero helado. Y entonces yo así como que, pero ¿cómo que no quiero helado? Si yo fui para la bodega muy amablemente, te compré un helado porque me dijiste que sentía esto. Y resulta que Yuraima me va a preguntar o me va a decir, sí, Jesús, pero ¿en qué momento tú me preguntaste si yo me quería comer un helado? Entonces yo me voy a quedar así como que, verga, me deja frío porque es que realmente yo nunca le pregunté a ella si ella quería un helado. Claro, Entonces es allí donde entra la empatía porque yo estoy reconociendo cómo ella se está sintiendo. Y exacto. si yo reconozco cómo ella se está sintiendo, de alguna forma eso me hace tener un preámbulo de esa inteligencia emocional porque yo estoy reconociendo su emoción de ella desde su sentir y según lo que ella me manifieste, bueno, yo puedo acceder a eso que ella me está diciendo, pero yo no puedo creer que porque yo pienso eso así, o sea, eso es lo que ella está pensando o eso es lo que ella realmente quiere, no. Claro. Igual cuando tú regalas algo y no le gusta, y hay gente que no se lo pone. Y tú dices, ¿por qué no te lo pones? Ay, ¿por qué? Ay, no, no me lo quiero poner para después y resulta que no le gusta y tú dices, ay, ¿no te gustó? Ah, tú sí eres malagradecida, Sí, sí, exacto. no te gusta. Entonces, no Porque podemos. nosotros coloquialmente, por lo que hemos hablado pues, Ujú, anteriormente, siempre que si la sorpresa, que si no sé qué, mm, pero es que, o sea, en este nivel de conciencia de ahorita, incluso yo cuando voy a hacer ese tipo de detalles o alguna cosa, yo primero pregunto, es porque es que mejor. yo, porque es que, o sea, Pero entonces no es sorpresa. exactamente, Pero Por por porque, lo eso es que menos le dice, exacto, es mira, sorpresa. Es que cuando tú conoces a alguien más o menos sabes qué es lo que le puede gustar, qué no. Aun cuando el ser humano es totalmente impredecible. En exacto. ese momento ponte que no le gustó, quería comer chocolate, pero ya tú más o menos vas en esa onda. ¿Sabes? Entonces, bueno, Porque si no, no es sorpresa. eso de tener o de diferenciar esas dos palabras me parece que es bastante importante para, como para llegar a, eso, a ese punto de tu pregunta. Mira, para mí es una pregunta súper compleja. Y a mis 55 años de edad, todavía me falta conocerme. Entonces, esa inteligencia emocional tiene que ver mucho con con conocer. conocerte, con conocerte. Y, cónchale, desde que estamos conversando y dándole el tema de las emociones, y mira que nosotros estamos trabajando en un proyecto de emociones y de crecimiento personal y espiritual. Y fíjate, todos los días tenemos que aprender. Hay cosas aquí que de repente me dejaron en las nubes, que quizás tengo las palabras, pero no, porque es Claro, que es encontrarte a ti mismo. todos los días. Todos los días nosotros debemos este, y, y ir detenernos y hacernos responsables de eso que nosotros vemos que quizás no resuena con nosotros, pero ay no, yo lo dejo pasar y lo dejo pasar. Entonces esa emoción o esos sentimientos siguen quedando ahí sin una respuesta, ¿ves? Y no le estoy parando y es cuando tú en un momento determinado él te va a pasar como esa factura Claro. porque no estás prestando atención a esa emoción, a eso. Y para llegar a ese bienestar, que nunca va a ser lo máximo, pero sí agradable a ti el Agradable. día a día, Ujú. tiene que estar muy atento. Y tiene que siempre, siempre estar más pendiente de ti. ¿Cómo podemos ayudar a otros a manejar las emociones? ¿Es necesario tener un manual, una cosa? Porque a veces ni nosotros la manejamos. ¿Cómo vamos a ayudar a los demás? Ahí está la respuesta. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo creo que Ahí eso, está la respuesta. eso que dijiste, como dice Yuraima, bueno, está la respuesta a eso. Y sí, porque considero que en muchas ocasiones cuando
aprendemos a conocernos y a tener esa empatía o esa conexión con las personas, hay momentos que la mejor respuesta es el silencio. Y el silencio también es un lenguaje. Claro. Entonces, Nunca vas a dar lo que no tienes. exacto. Y no vas a Claro. dar, no vas a dar. Por más que quieras, no vas a dar lo que no tienes. Claro. Y ponte que tú sí sepas que tú estás llorando, que tú estás en rabia. Y yo voy a decirte, no llores, no llores. No, Tú no vas a dar eso. es que tú tienes que esperar porque es tu momento. Claro. Es que es una emoción que de repente tienes que vivir. Mm, Y nos vamos otra vez a los ejemplos, al día a día. Te encuentras con una amiga que está pasando por un momento difícil o que tiene un familiar enfermo o que ya no está y quiere llorar y en su momento que quiere gritar. Tienes que ser fuerte. No saques ni una lágrima. No llores. ¿Y quién eres tú? ¿Sí? Para dejar que ella no drene y que saque lo que está sintiendo en el momento. Exacto. Si a lo mejor lo más terapéutico para ella en ese momento Es es llorar. llorar y es gritar. ¿Sí? Sí, Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ayudar? Depende. Es depende. que no hay un manual. No hay un manual y quizás tu experiencia te va a llevar a entender el por qué ella está sintiendo y haciendo lo que está haciendo en ese momento. Si tú conoces las emociones, si tú de verdad estás claro, si tú te conoces a ti. Y si en ese sentido estamos hablando sobre si alguien está, quiere expresar sus emociones llorando, nosotros como amigos o como ser humano, hay gente que llega, tú estás sentada en un banco, en la plaza, y llega y te empieza a contar sus cosas. Sí, Empieza, no, me pasó esto, esto y esto y esto y aquello. Y a veces te piden hasta consejos, ¿verdad? sí, sí, es Piden verdad. hasta consejos. A veces tú no tienes todas las respuestas, pero tú le das de tu punto de vista, mira, me parece que puedes hacer esto. O mira, esto es así, o cómo piensas tú que lo puedes resolver, Ujú, ¿verdad? Nosotros, claro. entonces, a veces no tenemos de repente toda esa inteligencia emocional para nosotros, pero a veces sí para otras. Sí puedes dar una palabra de aliento en Sí, ese ¿verdad? momento. ¿Cómo no? Sí. Y sí pasa. Sí pasa bastante. Pero una palabra de aliento, no sé si seré repetitiva, pero una palabra de aliento de verdad que la gente necesita. Porque sí, muchas veces tú nada más que con tomarle la mano a una persona, Le está ayudando muchísimo. siente ese alivio. Y cómo no, pero todo va a llegar a ti, porque de repente a ti te pasó algo y viene esa persona y te explico, ponte que tú ayer tenías una conversación conmigo Ujú. de X tema, de tal situación, y esa persona está a tu lado y viene y te habla de ese mismo tema que estábamos hablando ayer, con Ujú. esa situación, y tú dices, tienes la palabra, tienes el momento, porque eso que estás sintiendo es lo que está llegando a ti. Y Y sí tienes esa pasa. palabra para darle a Ujú. esa persona en ese momento determinado. Excelente. ¿Qué consejos darían a alguien que siente que no puede controlar sus emociones? Bueno, Aunque no es que nosotros lo controlemos al 100, Claro. pero ya hay una inteligencia, ya esto me ha ayudado a mí a crecer, porque esto es Claro. como crecimiento personal, Sí, ya me ayuda a crecer, ya yo aquí, bueno, ya reaccionaría de otra manera a otras situaciones, entonces, ¿qué consejos darían eh, para controlar las emociones? bueno, yo diría que más que consejo, bueno, es como un punto de vista, pues, Ujú. según lo que hemos experimentado, es que todo inicia desde nosotros, pues. Sí. Entonces, en esa medida que tú te conoces, de que tú te haces responsable de lo que acontece en tu en vida ti, y tú exacto. dejas de culpar a la afuera, que porque tal persona, que porque no, Eso entonces, no pasó así, sí, eso es culpa exacto, de ella. sino que tú te haces responsable de todo eso, bueno, en esa medida eh, las cosas van fluyendo de otra manera y de alguna forma esa responsabilidad te lleva a ser un poco más consciente, pues, a eso que está ocurriendo en tu entorno, Ajá, en tu en esa persona. espacio. Y bueno, creo que eso para mí es uno de los puntos de vista, uno de los, como argumentas tú, uno de los consejos más interesantes,
Bueno, si me la pide, le diría, busca terapia. Yo le diría que ahora eso es como cuando tú tienes una enfermedad. Puedes ir a terapia, puedes buscar a una persona que te puede ayudar. Es conversar, no es un psicólogo, Claro, pero hay terapias que te pueden ayudar a controlar tus emociones. Si me la pide, le doy eso. Si me la pide, le digo, mira, anda, vete a CRP, que es un círculo de realización personal y te va a ayudar muchísimo a conocerlas, identificarlas claro, y cómo vivir tus emociones. Si es que hay una situación y yo en un momento determinado, porque hay que esperar el momento para tú intervenir, claro. le diría, ¿cómo te sentiste con eso que viviste ayer? O esta tarde, por la confianza, porque eso me Ujú, lo va a dar la confianza que tenga con esa persona. claro, ¿Cómo te sentiste con eso que viviste ayer? ¿No crees que puedes hacer esto o esto? Porque eso también lo hemos aprendido. No en todo podemos opinar, aun cuando la persona tú la veas que está muy, hay momentos para tú para poder todo. intervenir en una situación de emociones. Muchísimas gracias por este tema tan interesante. Pudiéramos quedando todo el día hablando sobre este tema porque tiene muchísima tela que cortar, pero vamos llegando al final del programa. Tengo una última pregunta y es, si tuvieran un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Eso, bueno, desde hacer la palabra llena. Ajá, ¡Eres tramposo! él tenía ¡Eres ya el micrófono. tramposo! Ajá. Tuvieras un Mira, superpoder, ¿qué harías con ese superpoder y por qué? el convertirme en un ser humano que pueda entender al otro, que todos podamos entendernos sin criticarnos, sin juzgarnos, sin vejarnos, sino tendernos la mano Claro. en cualquier momento. Sería un superpoder ser Eh, ese ser humano. no hubiera tantos problemas, no hubiera No, tantas porque es que nos vamos a discusiones. entender, Claro, ¿sí? Y entender por qué cada quien es actúa como como es. actúa, eh, por qué hace lo que hace. es Me excelente, encantaría tener ese superpoder. genial. Dale, Jesús. Bueno, yo te diría que un superpoder que me gustaría tener. Piénsalo bien. La pusimos alta, ¿verdad? Es que esa no se le iba a decir para que pensara. Bueno, un superpoder sería como tratar de iluminar al mundo entero, ¿sabes? Porque Con la música, eh, sí. pues, con la música, con este nuestro nivel de conciencia y todo ese tipo de cosas, porque, bueno, si bien es cierto que sabemos que cada quien tiene su manera de pensar, pues de accionar, Ujú, pero, o sea, ese superpoder que tú de repente pudieras llegar acá a ser como que, así sea, así fuera con un poquitico de esa luz, que porque todos somos seres de luz, y como que de repente tocar su corazón y que esa persona de alguna manera despertara, pues. O sea, eso creo que sería bien. ¿qué diría superpoderes? No, pero bueno, de alguna forma, creo que dándote gracias por la invitación a tu programa, esto que hicimos aquí el día de hoy, estoy seguro que muchas personas cuando vean este podcast se van a sentir identificados de alguna forma con alguna palabra, alguna opinión que hayamos dicho aquí, y eso le va a servir para seguir creciendo y para dar quizás un paso adelante, que quizás por cualquier circunstancia personal, profesional, no se había atrevido a dar, A ver, pues. claro. Entonces, bueno, estoy seguro de esto y creo que partidario de que este tipo de programas deben como van a proyectarse, seguir haciendo, porque de alguna forma esto contribuye a que eh, tengamos un nivel de conciencia diferente,
no hacerlo ni mejor ni peor, sino, bueno, llamarnos a esa conciencia y a ese detenernos a todo lo que hemos venido haciendo, a Claro, conocernos. Entonces, siempre, siempre va a haber, porque como lo decía Yoraima hace rato, todos los días aprendemos algo nuevo. todos los días. Y de alguna forma, en ese aprender, bueno, hay personas que con sus palabras, Ujú. con un abrazo, con una estrechón de mano, siempre te ayudan como que a ese despertar, pues, a dar ese paso hacia ese crecimiento. Excelente. ¿Usted va a agregar algo más? Sí, darte las gracias, en total Ujú. gratitud a ti, a Jesús. Jesús, gracias por este momento, por esta experiencia. Eh, Nos relajamos un rato bastante sí, sí. sabroso. Este, bueno, de ustedes, que son unos jóvenes que se están abriendo paso Ujú. en este mundo globalizado, exigente, con muchas oportunidades. Entonces, es, eh, es bueno aprender de todo un poco. Muchísimos éxitos para ti, para tu programa y sabroso. Sabrosa. Un poquito tenso, Porque no, pero allí vamos. mayormente nunca se habla de estas cosas, pero no ayudan. Y pasé muy bien, muchísimas gracias, de Y verdad. esto va a estar en tendencia por mucho rato, Sí, porque las emociones es lo que está, lo dije al principio del ujú, programa, las emociones es lo que está ahorita como en tendencia y esas emociones tenemos que canalizarlas y va a durar por un rato que estemos muy bien. así que Entonces, muchísimos éxitos y gracias. Bien gracias a oportuno. ustedes. Suscríbanse al canal, denle me gusta, denle like, compartan, por favor. Y bueno, nos vemos en el próximo programa. Chao.